Amén. Salmo 127:3. Listo. Dice la palabra del Señor. Escuche esto. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. ¿Herencia de quién? Son los hijos. Vamos a ver hoy el encargo de Dios para los padres. Y nosotros debemos recordar algo muy importante. Antes de empezar con 5 claves, que vamos a hablar de 5 claves para tener hijos exitosos, es de que los hijos no son nuestros. ¿Son de quién? Son de Dios. Él nos encargó que los cuidáramos, que los enseñáramos, que los ayudemos a tener una vida de bendición para ellos y de bendición para los demás. Pero algo muy importante, que lleguen al cielo. Amén. Que lleguen al cielo. ¿Qué les parece esa responsabilidad que tenemos delante de Dios? Así que vamos a ver ese encargo de Dios para los padres. Vamos a ver esas 5 claves para tener hijos exitosos. Amén. Primer clave. ¿Cuántas claves son? 5. Vamos a ver la primera clave. Es el amor. Esa es la primera clave que Dios nos da para ser unos padres exitosos, para que levantemos esos hijos en bendición. Y quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 5, versículo 14. Hoy vamos a leer varios versículos. Gálatas 5, 14. Hablando del amor, dice la palabra del Señor así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestros hijos también son nuestro prójimo. Amén. Así que uno de los encargos que Dios nos da para con nuestros hijos es amarlos. Amarlos. Eso es lo primero. Lo más importante, amarlos. ¿Y cómo amamos a nuestros hijos? ¿Cómo les demostramos, le manifestamos ese amor a nuestros hijos? Uno es compartiendo tiempo con ellos. Amén. Es muy importante. Ha entrado esa idea de que lo más importante es la calidad que la cantidad, ¿cierto? Es más importante dedicar tiempo de calidad. Y sí, claro, dedicar tiempo de calidad es muy importante. Pero la cantidad también es importante, claro. También es importante. O sea, yo no puedo decir, no, voy a dedicarle un ratico nomás, pero bien dedicado. No. Y ya, y me voy a limitar a eso. No, entre más tiempo podamos compartir con nuestros hijos, mucho mejor, ¿cierto? Poderles brindar ese tiempo a ellos, compartir con ellos, estar cerca de ellos. Otra forma en la que también nosotros demostramos amor a nuestros hijos es interesándonos por sus necesidades. Amén. Interesándonos por sus necesidades, cosa que es un poco compleja, porque nosotros obviamente en lo natural, pues nos interesamos por sus necesidades básicas, ¿cierto? Lo que ellos necesitan para subsistir, pero es difícil poder ver como ellos ven. Y entonces, como nosotros tenemos cosas de adultos y los niños cosas de niños, y pues nosotros estamos más preocupados en estas cosas necesarias, en su alimentación, en su educación, pero hay cosas que para ellos también es importante. Y nosotros tenemos que tener claro eso, que la escala de importancia nuestra no es igual a la de ellos, por eso tenemos que tratar de tener empatía, ¿no? Está muy de moda. Tratar de ver las cosas como ellos las ven y tratar de entender como elos ven. Es difícil, os lo digo que es difícil porque a mí me costó, de pronto pues a algunos no les ha costado tanto, pero por ejemplo para mis hijos, para Sebastián, el fútbol, muy importante, y pues yo ocupado de otras cosas, pues de pronto no le daba la importancia que él tenía de ese fútbol. Poco a poco fui como entendiendo la importancia que tenía para él y poderle eh, facilitar todas las cosas pues para que él pudiera practicar ese deporte que tanto le gustaba.
Otra forma de nosotros también demostrar amor a nuestros hijos es no darles todo lo que ellos quieran. A veces nosotros pensamos que la forma de darle amor a nuestros hijos es darle todo lo que ellos quieran, pero sabe que eso no es sano, porque eso hace que nuestros hijos se vuelvan exigentes, hace que los hijos no sean tolerantes al fracaso o a la frustración, gracias. Y entonces eso crea unos muchachos que demandan, que son exigentes, que se enojan porque no tienen aquellas cosas que ellos quieren. Entonces hay que tener cuidado. Debemos darle lo que necesitan, sí, pero no todo lo que quieren. Incluso algunos psicólogos dicen incluso que no darles todo lo que necesiten, sino que pues no, ahí ya toca mirar, ¿no? Porque hay unas necesidades que son básicas, esenciales y que se les debe proveer. Pero entonces que Dios nos dé sabiduría para eso. En Proverbios 29:15, hablando de ese consejo, dice la palabra del Señor. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Mire, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces hay que tener sabiduría en todo eso. Otra cosa, dado las situaciones que se dan en este tiempo, los hogares modernos, lastimosamente, ahora hay varios modelos de familia. Y digo lastimosamente porque hay un modelo que Dios diseñó y que es el modelo efectivo, eficiente, el modelo correcto, sí. Ahora, por diferentes situaciones, el modelo de hogar se puede modificar, ¿no? Por ejemplo, cuando falta uno de los padres, pues ahí ya entonces se habla de un hogar monoparental, donde está el papá o la mamá con sus hijos, porque faltó el otro. Pero pues no es el diseño de Dios. Dios quiere que haya un papá y una mamá cuidando y amando a sus hijos. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque otra cosa que se da en este tiempo, otro modelo de familia que se da, es el reconstituido. ¿Cómo así? Que el papá se divorció de su esposa, la mamá se divorció de su esposo y entonces después vienen estos dos y forman un nuevo hogar. Y entonces traen mis hijos, tus hijos y nuestros hijos. Y queda allí ese nuevo hogar. Pero en medio de todas estas dificultades, a veces hay tensiones entre la anterior pareja o aún estando juntos, los dos papás pueden tener esos choques y esas dificultades. Entonces, una forma de nosotros demostrarle amor a nuestro hijo es amando a su papá o a su mamá, ¿sí? En el caso de la mamá, no es irrespetando al papá frente a su hijo, porque es que es el papá de él y él ama a su papá. O el papá irrespetando a la mamá de ese hijo, ¿cierto? Porque si uno dice que ama al hijo, pues debe amar al papá y a la mamá de ese hijo. Entonces, es una forma también de demostrarle amor al hijo, no irrespetando a esos seres que él quiere. Y por último, hablando del amor, hacer que él se sienta amado. Hace poco hablamos de los lenguajes del amor, los que estuvieron y aprendieron de este tema. Si no, les recomiendo el libro, ya saben, 5 lenguajes del amor. Nos enseña a poder brindarles el amor, pero en la forma en la que ellos lo necesitan. Amén. Porque a veces, bueno, repasando un poquitico el tema, nosotros tenemos una forma, por ejemplo, y que mi forma de darle amor son regalos, y le doy regalos, y le doy regalos, y le doy regalos, pero la forma del niño quizás es una palabra
de afirmación, una palabra de afecto, una palabra de gratitud. Gracias, hijo, que lavaste el plato. Gracias, hijo, que tienes tu pieza, tu cuarto organizado, ¿cierto? Y él espera eso, o que pase tiempo. Y el papá o la mamá dándoles y dándoles regalos, y entonces el tanque emocional, el corazón, no está lleno todavía de amor, porque no está recibiendo ese amor en la manera que él lo quiere recibir. Entonces es tratar de entender eso, cuáles son las necesidades de mi hijo, y que él se sienta amado. Amén. Y amarlos así como el Señor nos enseña, ¿no? El amor que habla Corintios 13, que el amor todo lo soporta, todo lo puede, todo lo espera, tener todas esas características de el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Entonces es eso, que nuestros hijos se sientan amados. Y dentro de eso, ellos tienen que aprender un amor muy importante, que es el amor que supera nuestro amor. ¿Cuál amor es ese? El amor de Dios. Tenemos que guiar a nuestros hijos a que conozcan el amor de Dios. Mire, la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Enseñarle que hay un amor más grande todavía que el amor del papá y de la mamá, que es el amor de Dios, y que ese amor es el principal amor que él necesita. Amén. El amor del cielo. Y aquí en la tierra, pues el amor de sus padres. Ahora, cuando un hijo se siente amado, sabe que es más obediente y feliz. ¿Sí sabía eso? Porque a veces uno se queja porque nuestros hijos no son tan obedientes. Yo tengo dos, uno ya salió de la adolescencia, 20 años, una bendición, esa etapa de la adolescencia, y Samuel, que está en pleno proceso. Gloria a Dios. Pero que ha sido mi experiencia. Lastimosamente, eso me tocó aprenderlo en el camino, ¿no? No le hubiera gustado que haber tenido este conocimiento cuando empezó o antes de empezar. Porque ya les digo cuáles fueron las claves que yo sí utilicé con mis hijos, pero la verdad me faltó más. Y ahora que ya lo he entendido, claro, ya veo que mis muchachos pues son más juiciosos y son más obedientes, pero cuánto me hubiera servido haberlo aprendido antes. Y la pregunta para cerrar esta parte es, ¿su hijo se siente amado por usted? No le voy a preguntar que si usted ama a sus hijos, porque pues no es necesario, pero ¿qué tanto perciben nuestros hijos ese amor? ¿Sí? Si ellos se sienten amados, si sienten que nosotros le estamos a ellos manifestando el amor de la manera en que ellos lo necesitan. Amén. Vamos con la segunda clave. Es la enseñanza. Algo que debemos tener nosotros claros como padres es la enseñanza. Amén. En la escuela, nuestros hijos aprenden ciencias, aprenden matemáticas, aprenden historia, cultura, pero no les enseñan a vivir. A ellos no los preparan realmente para la vida, los preparan para que trabajen. Vayan y aprendan lo que necesitan para ir a trabajar. Pero es que ese es solamente un aspecto de la vida. Ellos necesitan aprender a tener relaciones. Mire que ni siquiera en los colegios han podido manejar el problema del bullying, tener relaciones unos con otros, y lastimosamente lo manejan de la manera contraria como lo deberían manejar. O sea, el bullying, de la manera que lo están tratando, nunca se va a acabar, va a empeorar. Porque hay unos principios que ellos tienen que aprender. Pero la gran realidad es que, bueno, eso no es responsabilidad primordial del colegio, sino ¿de quién? De los padres. Debemos enseñarles a ellos esos principios para la vida, para vivir sobre los principios espirituales y morales. Amén. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio 11, 18 dice:
Por tanto, pondréis estas mis palabras, dice el Señor, en vuestro corazón y en vuestra alma. Está hablando con los padres. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos, entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces, es un mandato del Señor. La responsabilidad de darle enseñanza a los hijos no es del colegio, no es de los pastores, no es de los abuelos. ¿Es de quién? De los padres. La enseñanza de principios de vida basado en valores que le den esa estabilidad emocional necesaria para enfrentar el mundo con sabiduría y paz. Amén. Entonces, lo primero, como vemos, son esos principios espirituales, los mandamientos. Hace unos días dejamos la tarea, ¿no? Aprenderse los 10 mandamientos, enseñarlos a los hijos. ¿Cómo vamos con la tarea? Excelente. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Entonces, primeramente, pues tenemos que aprenderlos nosotros y transmitir esos mandamientos a nuestros hijos. Además de eso, debemos enseñarles la sabiduría para tomar decisiones, ¿sí? Debemos enseñarlos a tomar decisiones. Bueno, este tema, pues la verdad es que es muy amplio. Por aquí tengo algo sobre este tema, enseñarles cómo comportarse en todas sus relaciones, hacia los mayores, hacia los que son iguales que ellos, hacia los que son menores que ellos, hacia los maestros, hacia los pastores, en todo lugar, en la casa, fuera de la casa, en la escuela, en el templo, en todas circunstancias, aprender a comportarse cuando están tristes, cuando están alegres, cuando están en público, cuando están en privado, cuando los elogian, cuando los critican. Sí, hay muchas cosas que nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos, a enseñarles a hablar, ¿cierto? A comer con moderación. Bueno, tantas cosas que hay para enseñarles a nuestros hijos. Pero de eso se trata. Eso los muchachos lo aprenden, o los hijos lo aprenden en la casa, de parte de sus padres. No espere que, porque a veces nosotros criticamos a nuestros hijos, los disciplinamos, porque hay ciertas cosas que no hacen, pero son cosas que no se le han enseñado, cosas que muchas veces ni siquiera nosotros hacemos. Y si queremos que los hijos lo hagan, hay que inculcarles responsabilidad. También enseñarles a ser responsables y a asumir las consecuencias de sus actos. Hay que enseñarles que ellos son responsables de sus actos, porque muchas veces aparece papá y mamá a solucionar el problema que el mismo hijo, que ya se le había avisado que no debía hacer, hizo. Entonces hay que darles a ellos también la oportunidad de que aprendan a ser responsables. ¿Y quién debe ser el encargado de esa enseñanza? Miremos qué dice la palabra de Dios. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Allí está. Ahora, como también sabemos, pues la autoridad en el hogar es el padre y él debe ser el primer responsable de la enseñanza. El primero que debe velar por la enseñanza de su hijo es el papá. Pero obviamente, pues quien normalmente, o en el modelo que Dios diseñó, la mamá es la que pasa más tiempo con él, pues le va a enseñar esas primeras cosas allí en el hogar. Mire que ellos tienen unas edades. En la casa aprenden esas bases emocionales con la mamá, ¿cierto? Aprenden eso esencial. Pero después aprenden esas cosas que van con su identidad, con el papá a partir de los 12 años.
¿sí? O sea, la edad donde la mamá más interviene es en esa primera niñez, en esos primeros años. Y de allí es muy importante la labor del papá en esa enseñanza. Amén. Hay que enseñarle a los hijos también las obligaciones. Nosotros por un tiempo teníamos en la casa las tareas que cada uno debía realizar. Teníamos una lista allí que cada uno tenía algo que debía realizar dentro de la casa. Debemos buscar el desarrollo intelectual, emocional y espiritual. Y por último, en Proverbios hay una enseñanza muy bonita, una promesa más bien, acerca de la enseñanza a los hijos. Dice el versículo 6 de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muy bien. Allí está, el Señor nos da esa promesa. Si nosotros instruimos bien a nuestros hijos, toda la vida van a estar allí por el camino correcto. Amén. ¿Usted está desarrollando esa enseñanza en sus hijos? Es la pregunta para este punto. ¿Cómo está esa enseñanza? ¿Sí le está dando esa enseñanza intelectual, emocional, espiritual, en valores, enseñándole la responsabilidad, enseñándole a vivir, enseñándoles las relaciones con los demás? Porque, por ejemplo, ellos aprenden de cómo nosotros nos relacionamos en la casa también. Bueno, el tercer punto, tercer clave, se llama disciplina. La disciplina. ¿Cuánto les gusta la disciplina? ¿Pero aplicarla o que se la apliquen? Las dos. Gloria a Dios, que esté tan espiritual aquí. Aleluya. Uf, santo. La disciplina, escuche esto, es un acto de amor. La disciplina es un acto de amor que ayuda a los hijos a aprender autocontrol y responsabilidad. No se trata solo de la corrección, sino de formar el carácter a la luz de los principios divinos. ¿Sí? Entonces, yo fui muy bueno para eso. Yo fui, mejor dicho, para disciplinar a mis hijos. Excelente. Pero entonces lo que les decía ahora, me faltaba más amor. Porque es que la disciplina sin amor crea antes un daño en el corazón del hijo, ¿sí? Porque sí me estoy preocupando por corregirlo, pero no le estoy dando la otra parte, ¿sí? Entonces a veces todo eso tiene que ir equilibrado, ¿sí? El amor, la enseñanza, la disciplina, tiene que ir en un equilibrio. Y entonces uno se preocupa de formarlos, de guiarlos, pero también necesita disfrutarlos en el día a día, ¿cierto? O sea, uno se preocupa mucho por el futuro. Yo quiero que en el futuro él sea así, sea así, haga esto. Pero en el día también, en el diario, en el hoy, también hay que disfrutar de los hijos. Entonces, en cuanto a la corrección, bueno, sí hay varios versículos que tengo aquí. Uno es la corrección amorosa. Proverbios 13:24. Miremos cómo dice Proverbios 13:24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, o sea, desde pequeño. ¿Desde qué edad se pueden corregir a los hijos? ¿Desde los cuántos años? Desde que nacen. Los niños se pueden corregir, obviamente, pues todo en proporción a su edad, ¿no? Yo no voy a corregir a un muchacho de 21 años igual a como corrijo a ¿cuánto tiene Eva? A 2 meses, o sea, no hay comparación, ¿cierto? Ay, no, es que no se le puede corregir. Claro que se le puede corregir a la manera y a la proporción de la edad, pero los niños aprenden, a cualquier edad ellos aprenden. Entonces muchas personas dicen, no, hay que esperar hasta que cumpla tantos años para corregirlo. Cuando llega ya a esa edad, le cuento que tiene una cantidad de mañas, de cosas, que ya es difícil corregirlo. Y dice, no, ya se me salió de las manos. Usted, un hijo no se le puede salir ¿cómo se le va a salir un hijo de las manos? Usted es mayor de edad.
Que no, no, pues ese niño, no, ¿cuántos años tiene? 4, ay, no, pero yo no sé qué voy a hacer. No, si no controlo a un niño de 4 años. El problema no es el niño, el problema no es el hijo, el problema somos nosotros. Uno ve en los centros comerciales que esos niños, algunos, no, pocos, bueno, a veces muchos, pero el problema no está en el muchacho. Lo que hablamos ahorita, la enseñanza, si uno le ha enseñado desde casa cómo se tiene que comportar afuera, no va a tener esos problemas. Entonces hay que tener sabiduría, ¿cierto? Sabiduría para corregirlos. Y hay que tener claro algo también de la naturaleza que tenemos como seres humanos. Dice el 22:15 de Proverbios, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Alguno se acuerda cuando era muchacho? La necedad estaba, ay Dios mío, yo me acuerdo volándomele a mi mamá. Pero gracias a Dios que mi madre tenía también la sabiduría y la vara de la corrección, dice, mas la vara de la corrección la alejará de él, ¿cierto? Mire, aquí algunos psicólogos y aún teólogos chocan con esto. No, pero ¿cómo así que uno, ya este es otro tiempo, uno ya no debe usar la vara con los hijos? La palabra de Dios dice que permanece para siempre, ¿sí? Lo que sí cambia es, por ejemplo, la edad de los hijos. Como le digo, ya uno no los corrige igual. Yo no me imagino dándole vara a Sebastián con 21 años y levantando pesas. No, ya la corrección para él es una corrección diferente, ¿cierto? Para Samuel, la corrección de los niños. También algo que es que Dios diseñó una parte especial del cuerpo para darle la corrección de la vara, ¿cierto? No en las manos, uno escucha o que le dan unas cosas que son de maltrato muy tremendos, que a las que escucharon, o Dios quiera que nunca les haya tocado, que las manos en la estufa, que les daban en la mano también con cosas que querían, ¿cierto? Que el objetivo era sacarle sangre. Dios mío, y esa era la corrección. Eso no tiene nada que ver con corrección, eso es maltrato, porque el niño lo que debe es aprender que lo que hizo está mal y ya, ¿cierto? Ese es el objetivo, no es maltratarlo, no es que sufra. Ay, hasta que no llore, yo tengo que verlo. No, no, si usted le dio el castigo y él aprendió, eso es lo importante. Lo importante es que aprenda, no lo duro de la pela, sino que aprenda, ¿cierto? Ahora, la corrección o el castigo del que habla aquí es una de las formas de disciplina, ¿no? Porque la otra disciplina es instruirlo, es guiarlo, ¿no? Por ahí no, es por aquí. Esa es la primer disciplina, que no tenga que llegar hasta el castigo. La disciplina tiene como fin el bienestar de nuestros hijos. Amén. Ese es el objetivo, el bienestar, pensando en él, que en el futuro no vaya a pasar por malas cosas. Por ejemplo, el que se robó un lapicero, no se lo robó, lo tomó sin permiso, no, se lo robó. Hay que enseñarle que eso está mal, ¿cierto? Y hay que confrontarlo, llevarlo ante la profesora o ante el que le tomó eso. Mire lo que hizo mi hijo. Hijo, ya sabe que eso no se debe hacer, ¿cierto? Pero a uno le castigaban de una manera desproporcional también en la intención. Por ejemplo, cuando uno sufrió un accidente, se tropezó y se cayó el florero favorito. Ya uno sabía que venía una pela, pero mire que no era la intención de hacer el daño, fue un accidente. Entonces ahí la disciplina no puede ser fuerte, tiene que entender a colocar cuidado, pero incluso el castigo físico no debería ir en una de esas, porque puede coger algo que no se dañe y tirarlo al piso en señal de rebeldía. No se rompió, no se dañó, porque no era algo para dañar, pero la actitud sí es grave, esa sí debe llevar una corrección, ¿sí? Entonces es por la intención, es por lo que hay en el corazón, no por el tamaño del daño ni por el costo de lo que dañó, no, es por la intención de lo que hay en el corazón y lo que se quiere corregir. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es claro?
Hay que establecer límites también con los hijos. Dice en Proverbios 29:15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Lo leíamos ahora. Entonces hay que establecer también esos límites y corregirlos lo más pronto posible. O sea, si sucedió el acto, inmediatamente corregirlo. ¿Cuál es el problema? El corazón del padre o de los padres, el papá o de la mamá, que a veces va con enojo. Y si va con enojo, mejor no lo corrija porque lo maltrata o porque le transmite un mensaje incorrecto de que usted lo castiga cuando usted está bravo, y lastimosamente muchas veces ha sucedido así. Cuando están felices, hizo algo, ay no, pero es que estamos contentos, no lo corrijamos, pero no hizo mayor cosa y está bravo, y ahí sí. A veces llegaba el papá enojado del trabajo y a pegarle a todo mundo porque llegó bravo, y eso no debe ser. Entonces hay que tener cuidado, no corregir o saber corregir, o sea, controlar ese enojo para no hacer algo indebido en la corrección a los hijos. Muy bien. Dice sobre esto Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Bueno, ya nuestros hijos, algunos ya tenemos hijos grandes, pero bendito Dios, ya entendemos esto. Amén. No provocarlos a ira. La palabra disciplina viene de discípulo, por eso se refiere a instruir, a entrenar y a corregir. ¿Sí? O sea, ese entrenar es ayudarlo cada día a aplicar las cosas. Y corregirlo, pues, no solamente con varas, sino también con palabras. Hay diferentes formas de corregir, de castigar. Y es de acuerdo a la situación y no a, perdón, de acuerdo a la situación y a la edad. Muy bien, entonces la pregunta de esta tercera parte es, ¿qué ajustes debe hacer en la disciplina de sus hijos? ¿Sí? Muy bien, váyalo meditando, vaya mirando cuál debe ser esos cambios que debe hacer, qué debe empezar a aplicar, qué debe empezar a mejorar o a quitar. El cuarto elemento, la cuarta clave es el ejemplo. El ejemplo. O sea, ¿cómo nuestros hijos serán corteses? ¿Cómo van a ser generosos si nosotros somos groseros, si nosotros somos egoístas? ¿Cierto? Su hijo está aprendiendo todo lo que ve en usted. Cómo maneja sus relaciones, cómo trata a la autoridad, cómo es en su puntualidad, cómo es en su fidelidad a Dios. Eso es lo que ellos están aprendiendo. Hace un tiempo alguien me decía, un papá como algo frustrado que quería corregir a su hija. Pero yo, ¿cómo hago para que ella haga eso, para que entienda esto sobre la iglesia? Pues que la persona que lo tiene que entender no es ella, es el papá o la mamá, los que tienen que entenderlo, porque si no lo entienden, nunca lo van a poder aplicar. Claro, pues uno puede hablar con la niña pequeñita y decirle, no, mira que eso y eso es lo correcto, pero está viendo en la casa otra cosa, entonces, pues no se está haciendo nada. Es el ejemplo el que más se necesita en ese momento. Lo que usted quiera ver en sus hijos, hágalo usted primero. Amén. ¿Sí tiene lógica? ¿Tiene sentido? Entonces, ahí sí, cuando usted ha dado ejemplo, usted tiene motivos para llamarle la atención a su hijo y decirle, mire, así como yo hago, así como usted me ha visto orando, así usted tiene que orar. Así como usted me ha visto que yo contesto bien a las personas y que me controlo cuando me enojo, así también tiene que hacerlo usted. Así como usted ve que yo pago mis deudas, así tiene que hacerlo usted. Pero si anda escondido detrás de la puerta diciéndole al gota a gota, dígale que no estoy. Y después le va a decir que por qué dice mentiras, que por qué no es responsable, ¿cierto? El otro día hablábamos acerca de algo de
de la falta de compromiso que hay en los muchachos en este tiempo. ¿Y por qué los muchachos no tienen compromiso con el estudio, no tienen compromiso en sus relaciones, en diferentes actividades? Por los matrimonios, que hoy muchas veces llega un problema y dicen, no, yo me separo, me divorcio. Y entonces, ¿qué están viendo los hijos allí? ¿Qué están tomando? Ese ejemplo. Cuando la situación esté difícil, lo que yo tengo que hacer es renunciar. Y entonces después los vemos que están enfrentando un reto, que están en medio de una dificultad. ¿Y sabe qué quieren hacer ellos? Renunciar, dejar. Entonces, ellos aprenden es con el ejemplo. El ejemplo es la mejor manera de enseñar. Recordemos que eso fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Juan capítulo 13, versículo 15. Estaba allí el Señor dándoles una enseñanza, pero esa enseñanza se la dio de forma práctica. Él lavó los pies de sus discípulos. Y dice el versículo 15 de Juan capítulo 13, dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él les dejó el ejemplo. Miren, ustedes tienen que, porque el Señor no se limitó, porque Él decía, yo vine a servir y no a ser servido, pero eso no se quedó solamente en palabras, Él lo demostró con sus actos, ¿cierto? Cuando lavó los pies de sus discípulos, y ya hemos hablado de lo que eso significa. Entonces, la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Ser ejemplo es un deber también que nosotros tenemos. Y que el ser ejemplo también muestra coherencia entre lo que nosotros hablamos, entre lo que nosotros creemos y en lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Dice 1 Corintios 11:1, está hablando Pablo a la iglesia y le dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire, él se presentó como ejemplo, no solamente de predicador y de lo que él hablaba, y que él hablaba con poder y enseñaba con mucha profundidad. No, él enseñó también con su ejemplo, tenía coherencia, ¿sí? Que lastimosamente pues es algo que se ha venido como perdiendo en algunos círculos sociales, pero bueno, es necesario tener esa coherencia, que actuemos conforme a lo que creemos y a lo que decimos que somos, y cuanto más los que creemos en la palabra de Dios. Amén. Debemos actuar como hijos de Dios. Muy triste que en una parte digan, no, es que el que peor comportamiento tiene es el evangélico, vea. Eso es muy duro, ¿no? No le tenga confianza. El más chismoso, no, el más chismoso es el evangélico. No hablen delante de él porque ahí mismo va ahí. No puede ser, ¿cierto? No tiene lógica. Entonces, y un último versículo, Santiago 2:18, hablando también acerca de las acciones. El apóstol Santiago le escribió a la iglesia. 2:18, Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, yo le puedo demostrar en lo que yo creo. Se lo puedo demostrar. Usted puede hablar mucho de que tiene fe y de que tiene certeza de muchas cosas, pero si no lo está viviendo, si no lo está practicando, no tiene valor, está diciendo Santiago. Yo le muestro en lo que creo. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Y la pregunta para esta parte es, ¿cree usted que le está modelando correctamente a sus hijos? Y bueno, y sobre aquellas personas a las que usted debe dar ejemplo, ¿les está modelando correctamente? Quedaron como pensativos. Bueno, esa es la idea, que nos llevemos la reflexión. Y el quinto elemento, la quinta clave que tenemos aquí para ser padres exitosos, para tener hijos exitosos, hijos en bendición, es la oración, la parte espiritual, que es fundamental, y más en nosotros los que creemos en Dios. Aunque este es un principio que no es exclusivo, o sea, todas estas verdades aplican a todo el que las practique. ¿Sí me hago entender?
todo el que practique esto va a tener éxito, le va a ir bien. Pero cuánto más cuando hablamos de la oración con el pueblo de Dios, los que creemos en la oración. Varios ejemplos. Un ejemplo de esto, Job, capítulo 1, versículo 5, nos muestra la responsabilidad que tenía Job de orar por sus hijos. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía de vez en cuando. Todos los días, dice allí. Todos los días Job ponía delante de Dios a cada uno de sus hijos y hacía un sacrificio especial por cada uno de sus hijos y decía, este es el sacrificio por mi hijo mayor, este es mi sacrificio por el otro hijo, este es el sacrificio por el otro hijo. Tenía 10 hijos y oraba y hacía sacrificio por cada uno de ellos. Levantaba oración especial por cada uno de ellos todos los días. O sea, él dedicaba tiempo para orar por sus hijos. Cada mañana tenía esa misma práctica, pidiendo que ellos estuvieran en paz con Dios, orando por la salvación de sus hijos. Eso lo hacía Job. O sea que eso nos enseña que una de las cosas que debemos hacer es orar por nuestros hijos. Amén. Debemos orar por nuestros hijos. Usted sabe que ¿cuál fue el rey más sabio que nos presenta la Biblia? Salomón, ¿cierto? Fue el rey más sabio. ¿Y usted por qué cree que fue eso? ¿Por qué se imagina que Salomón fue tan sabio? ¿Por qué? Porque se lo pidió al Señor, ¿cierto? Él le pidió al Señor, Señor, mire, ese pueblo es muy grande. ¿Cómo voy a hacer, Señor? Deme sabiduría. ¿Y por qué pidió sabiduría? ¿Pero qué lo motivó a pedir esa sabiduría? Mire lo que dice primer libro de Crónicas, versículo 29, versículo 19. Aquí está orando David. Es la oración de David por su hijo. Antes de que le pidiera a Salomón esa sabiduría a Dios, ya David está orando así. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Desde antes ya David estaba preparando en oración el corazón de su hijo. Ya le estaba pidiendo a Dios, Dios, prepare ese corazón, que ese corazón reciba sus mandamientos, reciba sus estatutos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová, ¿cierto? Pero todo eso lo venía inculcando ya David en oración, pidiendo por él. Entonces, nosotros debemos orar por nuestros hijos, pero también debemos... O sea, eso es cuando lo hacemos en intercesión, ¿cierto? Interceder por nuestros hijos. Pero también debemos orar por ellos, o sea, allí con ellos. Y la palabra de Dios enseña una oración en Números, capítulo 6, versículo 22, que es la oración sacerdotal. La oración con la que Dios quería que bendijeran a los hijos de Israel. Dice, y habló, estoy en Número 6, 22, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga. O sea, llamaban al pueblo y oraban por ellos y les daban esta bendición. O sea, ya esa no es una oración de intercesión, es una bendición que estaba poniendo sobre los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.
Amén. La oración sacerdotal. Ahora, la palabra de Dios dice que ¿quién es el sacerdote de la casa? El padre, el papá. Es la oración que los papás deben hacer por sus hijos, orar por sus hijos. O sea, cuando sus hijos salen de su casa, no les diga chao. Dios te bendiga, hijo. ¿Cierto? Que le vaya bien, que Dios lo guarde, lo lleve, lo traiga con bien. ¿Cierto? Qué bonita esa costumbre. Y eso ha sido una tradición. Pero entra la modernidad y ya nos volvemos todos modernos. Claro, porque si entró la modernidad nos volvemos modernos, pero dejamos estas cosas que son tan bonitas, de orar por nuestros hijos, de bendecirlos cuando llegan, cuando se van, en cada momento, orar por ellos, pero también hay que orar con ellos, ¿cierto? También debemos reunirnos con ellos y enseñarles a orar, porque debemos transmitir, como veíamos ahora en Deuteronomio, hay que transmitir esa riqueza espiritual que Dios nos ha dado. Y es necesario también, imagínense que el mismo Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. ¿Cómo nosotros no vamos a enseñarle a nuestros hijos a orar? Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Inmediatamente Jesús llama a sus discípulos y les enseña esa oración del Padre Nuestro, ¿no? Les enseña ese modelo de oración. Entonces, por eso la importancia de ese altar y ojalá ese altar poderlo realizar diariamente, que el Señor nos ayude, tantas ocupaciones, tantas distracciones y tantas cosas, que podamos orar diariamente con nuestros hijos, enseñarles a orar, porque también leíamos en Mateo que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está el Señor, ¿cierto? Y que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo dará en oración, pero cuando estamos allí unidos. Entonces, allí la pregunta es, ¿qué ajustes tiene que hacer en la oración para beneficio de sus hijos, de su casa? Amén. Entonces, qué bonito poder hacer una reunión de oración. No tiene que ser un culto formal, pues, si no vaya, póngase la corbata que vamos a hacer el culto familiar. No, no, no. Puede ser una conversación de familia, nos sentamos, conversamos. Hijo, ¿cómo estuvo su día hoy? ¿Qué fue lo más bonito que le pasó hoy en el día? ¿Cierto? ¿Qué le preocupa? Y oramos, nos reímos, conversamos, leemos la palabra y que sea un tiempo agradable de disfrutar en familia. Amén. Entonces son principios, son claves que debemos tener para con nuestros hijos si queremos ver a nuestros hijos bendecidos. Amén. Queremos ver a unos hijos bendecidos. Y más cuando recordamos que los hijos son de Dios. Él nos prestó esos hijos para que los disfrutemos, pero que siempre seamos conscientes de que ellos también son almas, son seres espirituales creados por Dios, ¿cierto? Que Dios ha traído a nuestra vida, pero que debemos guiarlos en ese caminar con Dios. O sea, Dios nos los entregó y nosotros debemos entregárselos a Él, que caminen con Dios, guiarlos para llegar al cielo. Como padres somos responsables delante de Dios por la salvación de nuestros hijos. Amén. Somos responsables, pero si usted los está guiando, si usted los está enseñando bien, veremos esa recompensa. Amén. Veremos esa recompensa de ver a nuestros hijos caminando con el Señor. Cuando lleguemos ante Dios, lo más importante que debemos contestarle a Dios sobre nuestros hijos no es en qué colegio estudiaron, no es qué carrera hicieron, no es cuánta plata y cuánto éxito ellos tuvieron, cuánto éxito académico, deportivo, profesional, cultural lograron, qué regalos recibieron, sino que nos preguntará si les enseñamos lo principal para ellos vivir. Amén. Si los enseñamos a vivir para Cristo, si usamos de estas 5 claves para con ellos, para formarlos bien, para guiarlos bien en su caminar. Amén. ¿Cuáles fueron las 5 claves? Amor, enseñanza, disciplina, ejemplo
y oración. Amén. 5 claves para que nuestros hijos sean de bendición, tengan éxito en su vida, para que lleguen al cielo y para que recordemos siempre que son herencia de Jehová, nuestros hijos. Amén. Muy bien, vamos a orar. Lo invito para que estemos de pie, vamos a orar. Si usted está allí con sus hijos, pues oremos por esos hijos. Vengan, hijos, vengan para acá, hijitos. Oremos por estos hijos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los ayude, que Dios sea obrando en la vida de ellos. Ahí si está en familia, aproveche que está en familia, orar por el papá, orar por los cercanos. Hijitos, venga, oramos. Muy bien, vamos a orar, vamos a bendecir a nuestros hijos. Oh Padre amado, gracias te damos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esa herencia que tú nos has dado, Señor. Gracias por nuestros hijitos. Señor, yo te pido que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes como padres, Señor, por nuestros errores. Señor, yo te pido que perdones muchas veces porque no hemos hecho las cosas como tú nos has pedido que las hagamos, Señor. En algunos momentos nos ha faltado amor, nos hemos dejado llevar por la ira. Señor, ayúdanos a enseñarle lo correcto. Ayúdanos a guiarlos, Señor, de la manera correcta. A disciplinarnos, pero con amor, que sea para su bienestar, Señor. Que se gocen aún en la disciplina, que puedan decir gracias por todo lo que mis padres me han enseñado. Señor, ayúdame, Padre Celestial, a levantar esos hijos. Ya han llegado a una edad, Señor, donde han aprendido mucho, Señor, pero te pido que siempre sigan tus pasos, Señor, y declaro esa bendición sobre ellos, Señor. Declaro tu bendición, que Jehová los bendiga y los guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ellos, tenga ellos misericordia, ponga en ellos su favor, ponga en ellos esa mirada de amor. Tú los guardas, Señor, tú los bendices, tú los levantas, Señor. Declaramos esta bendición en el nombre de Jesús para nuestros hijos, para los que tienen aquí sus hijos, para los que sus hijos no están aquí, Señor. Que esa bendición llegue, Señor. Estos padres levantan oración por sus hijos. Señor, gracias por la familia que tú nos has dado. Bendecimos a los padres, Señor, que tú les des sabiduría. Aquellos padres que no están en este lugar, Señor, pero aquí están sus hijos, aquí están las esposas, Señor, para que bendigas a esos padres, esos sacerdotes en el hogar, los ayudes, los guíes por tu camino. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, en cada hogar. Y pedimos, Señor, que nuestra familia, Señor, completa te sirva. Nuestra casa, Señor, te sirva. Mi casa y yo servirán al Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo creemos, Señor, y que tu bendición esté sobre ellos hoy y siempre, y que ellos van a llegar al cielo, Señor, contigo. Van a vivir para ti, Señor. Los consagramos para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hijitos. Amén.